Era un día normal en la escuela, y no podía esperar a que terminara esa clase aburrida de historia. La profesora, como de costumbre, comenzó a pasar lista, leyendo los nombres uno por uno. Todos respondían sin mucho entusiasmo, hasta que se detuvo por un instante, frunciendo el ceño. «¿Samuel Duarte?», llamó, mirando alrededor del salón. El silencio fue absoluto. Ninguna respuesta. Nadie se movió. La profesora miró de nuevo la lista, como si estuviera segura de que ese nombre no estaba ahí antes. «¿Alguien conoce a Samuel Duarte? ¿Está en su grupo?», preguntó, y un murmullo bajo se extendió entre nosotros. Nunca habíamos oído ese nombre antes. El ambiente se tornó extraño. La profesora pasó al siguiente nombre, pero era evidente que algo la inquietaba. Cuando sonó el timbre, antes de que pudiéramos salir al recreo, caminó apresurada hacia la dirección. Algo me hizo seguirla a la distancia, como si algo estuviera mal y necesitara saber qué era. Afuera de la oficina del director, escuché su voz, baja, algo vacilante. «Director, hay un error en la lista de asistencia. Hay un alumno que nadie conoce. Samuel Duarte». El silencio que siguió fue pesado. Después de un momento, el director respondió, y su tono no ocultaba su incomodidad. «Profesora, Samuel Duarte murió hace 20 años. Y fue exactamente en ese salón donde sucedió». Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, tratando de comprender lo que aquello significaba. La profesora, visiblemente alterada, preguntó cómo era posible que su nombre siguiera en la lista. El director, dudoso, dijo que nadie sabía cómo, pero que, de vez en cuando, el nombre de Samuel aparecía misteriosamente en los registros de la escuela. Regresé al salón con un escalofrío recorriendo mi espalda. Mis compañeros ya estaban ahí, conversando con normalidad, sin idea de lo que yo acababa de escuchar. Traté de ignorar la extraña sensación, pero no podía sacarme ese nombre de la cabeza. Esa tarde, mientras guardaba mis cosas para irme, sentí un viento helado recorrer el salón, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para erizarme la piel. Cuando miré al pizarrón, un escalofrío me recorrió. Escrito en la esquina, con un trazo débil de gis, había un nombre, Samuel Duarte. Nadie más parecía haberlo notado. Cerré mi mochila apresuradamente y salí de ahí lo más rápido que pude. Ese día, por primera vez, sentí que nuestro salón no estaba tan vacío como creíamos. La clase de matemáticas seguía monótona, y mi mente ya comenzaba a divagar cuando escuché que alguien me llamaba. Fue un susurro, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacerme mirar a mi alrededor. Mis compañeros seguían concentrados, algunos garabateando en sus cuadernos, otros simplemente esperando a que el tiempo pasara. «¿Escuchaste eso?», murmuré a mi amiga de al lado, pero ella solo negó con la cabeza, sin entender. Intenté ignorarlo y volví a enfocarme en la explicación del profesor, pero entonces la voz me llamó de nuevo, un poco más clara esta vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sonido no venía de ninguno de los alumnos. Parecía, diferente, fuera de lugar. Y entonces noté de dónde venía. Mis ojos fueron directo al pizarrón. La tiza, que nadie sostenía, se movía sola, trazando letras de manera irregular, como si una mano invisible estuviera escribiendo apresuradamente. Mi corazón se aceleró cuando las palabras tomaron forma frente a mí. Asterisco, asterisco, estoy justo detrás de ti. Asterisco, asterisco. Me congelé. Cada músculo de mi cuerpo se negó a moverse. Sentí un peso en el aire, como si algo, o alguien, realmente estuviera ahí, parado justo detrás de mí. Tragué saliva, incapaz de girarme para comprobarlo. Pero el silencio a mi alrededor me pareció aún más sofocante. A pesar de que el salón estaba lleno, en ese momento me sentí completamente sola. Reuní valor y giré la cabeza lentamente. Nada. Solo pupitres, compañeros distraídos y el profesor garabateando números en el pizarrón, ajeno a lo que acababa de pasar. Miré de nuevo el pizarrón. Las palabras seguían ahí, pero, ante mis ojos, comenzaron a borrarse solas, como si nunca hubieran existido. Larisa, pon atención.
La voz del profesor me trajo de vuelta a la realidad, pero apenas podía respirar. No logré concentrarme el resto de la clase. Algo me decía que esa voz seguía cerca, y que, la próxima vez, no se limitaría a susurrar. La biblioteca siempre había sido mi refugio cuando quería escapar del ruido de la escuela. Ese día, caminé hasta la última estantería, donde pocos se aventuraban. Entre libros polvorientos y portadas desgastadas, un cuaderno sin título llamó mi atención. La tapa era dura, descolorida, y parecía muy antiguo. Curioso, lo abrí y hojeé algunas páginas. La caligrafía era irregular, apresurada, como si la persona hubiera escrito con urgencia. Pero lo que realmente me inquietó fue el color de la tinta, un rojo oscuro, casi seco. Las primeras páginas tenían texto sin sentido, frases cortadas a la mitad, algunas palabras tachadas como si alguien intentara ocultarlas. A medida que pasaba las hojas, sentí un ligero escalofrío. Algo en ese cuaderno se sentía mal. Seguí leyendo, ignorando la sensación extraña que crecía dentro de mí. Las palabras comenzaron a volverse más claras, casi como si me estuvieran hablando. Historias sobre alguien que no debía estar ahí. Sobre una presencia que observaba. Mis manos sudaban cuando llegué a la última página. A diferencia de las demás, tenía solo una frase, justo en el centro de la hoja. Asterisco asterisco, si leíste hasta aquí, ya me viste. Asterisco asterisco. Mi corazón se aceleró. Una oleada de frío recorrió mi espalda. Sin entender, levanté la cabeza instintivamente y mis ojos fueron directo a la ventana frente a mí. En el reflejo del vidrio, ahí estaba yo, sentado, y alguien estaba a mi lado. Tragué saliva con dificultad. La sombra era alta, indistinta, y parecía inclinada ligeramente hacia mí, como si me hubiera estado observando por mucho tiempo. El miedo me paralizó. Mis ojos, abiertos de par en par, se negaban a parpadear. Quería voltear y ver quién, o qué, estaba ahí, pero mi cuerpo no respondía. De repente, sentí un aliento frío en la nuca y mis oídos captaron un sonido bajo, casi un susurro áspero. Cerré el cuaderno de golpe y lo arrojé lejos. El ruido retumbó en la biblioteca silenciosa. Miré de nuevo hacia la ventana. La sombra había desaparecido. Jadeante, me levanté de un salto y salí de ahí sin mirar atrás. Pero mientras caminaba apresurado hacia la salida, algo me atormentaba. No sabía qué era peor, haber visto esa sombra o saber que ahora ella también me había visto. Tomé mi bolígrafo y respiré hondo. El examen comenzó como cualquier otro. Preguntas difíciles, algunas fáciles, otras que me hicieron dudar de si realmente había estudiado. El salón estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido de los bolígrafos deslizándose sobre el papel y los pasos del profesor caminando entre los pupitres. Respondí las primeras preguntas rápidamente, sintiendo que me estaba yendo bien. Pero cuando volteé la página, algo extraño ocurrió. Estaba segura de que el examen tenía solo 3 hojas, pero ahora había una cuarta, completamente llena de más preguntas. Fruncí el ceño. Tal vez estaba nerviosa y me había confundido. Seguí respondiendo. Pero cuando terminé esa página y pasé a la siguiente, apareció otra hoja. Más preguntas, más enunciados que no recordaba haber visto antes. Mi corazón empezó a acelerarse. Esto no tenía sentido. Miré a mi alrededor para ver si alguien más lo notaba, pero todos seguían concentrados, escribiendo sin parar. Volví al examen, tratando de calmarme. Tal vez era un error de impresión. Respondí otra pregunta y, en cuanto terminé, una nueva apareció justo debajo. El número de preguntas aumentaba con cada respuesta que daba, como si la prueba nunca fuera a terminar. Mis manos temblaban. Miré el reloj en la pared. Eran las 2:47 de la madrugada. Mi respiración se detuvo en mi garganta. ¿Cómo era posible? El examen había comenzado por la tarde. Levanté la vista de nuevo y sentí un nudo en el pecho. El salón estaba vacío. Todos los pupitres seguían ahí, pero ya no había nadie. Ni el profesor, ni mis compañeros, ni el más mínimo sonido, excepto el tic-tac del reloj. Tragué saliva y me levanté lentamente. Las luces parpadeaban levemente,
proyectando sombras extrañas en las paredes. El papel del examen seguía ahí, lleno de preguntas que no terminaban nunca. Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. El silencio era absoluto, asfixiante. Entonces, escuché el sonido de un bolígrafo escribiendo sobre el papel. Miré hacia mi pupitre. Yo no estaba sosteniendo nada. Pero la última pregunta ahora tenía una respuesta escrita con letras temblorosas. Asterisco asterisco sigue escribiendo. No puedes detenerte. Asterisco asterisco. Ese armario siempre había estado ahí, en la esquina del salón, olvidado y cubierto de polvo. Nadie sabía con certeza por qué estaba cerrado con llave, pero cada generación que pasaba por ahí escuchaba la misma advertencia. Asterisco asterisco no intenten abrirlo, asterisco asterisco. Nunca me cuestioné demasiado. Solo con ver ese mueble viejo y oscuro, algo dentro de mí me decía que era mejor dejarlo como estaba. Pero aquella tarde, todo cambió. La tormenta comenzó de repente. Los truenos hacían temblar las ventanas y la luz parpadeaba con cada relámpago. El profesor hablaba sobre ecuaciones, pero nadie lograba concentrarse. Todos estaban inquietos. Fue entonces cuando un estruendo rompió el silencio del salón. El ruido vino del fondo. El armario. El candado se había partido en dos, cayendo al suelo en pedazos. Mi estómago se revolvió. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió sola, rechinando como si no hubiera sido usada en años. Un viento helado salió de su interior y, junto con él, un pedazo de papel flotó hasta el suelo. Titubeante, me acerqué y recogí la nota. Mis manos temblaban mientras leía las palabras escritas apresuradamente. Asterisco asterisco, por favor, enciérrenme de nuevo antes de que sea tarde. Asterisco asterisco. Mi pecho se oprimió. Miré dentro del armario. Oscuro, vacío. Pero el aire ahí dentro parecía más denso, pesado. Un olor extraño, como madera húmeda y algo podrido. Debe ser una broma, murmuró alguien detrás de mí, pero nadie parecía convencido. Un trueno retumbó afuera y las luces se apagaron por un segundo. Cuando volvieron, un escalofrío recorrió mi espalda. El armario seguía abierto, pero algo parecía distinto. El silencio se volvió denso, sofocante, y sentí como si algo, o alguien, nos estuviera observando. «Ciérralo ya». Una voz nerviosa rompió el trance. Sin pensarlo, empujé la puerta con todas mis fuerzas, temblando de pies a cabeza. Busqué el candado roto, pero ya no serviría. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, el armario se estremeció levemente, como si algo, dentro de él, intentara salir. No esperé para ver más. Corrí lo más lejos que pude, con la certeza en lo más profundo de mi alma de que no estábamos solos en ese salón. Y que, si el candado se rompió solo una vez, podía volver a suceder. La clase de historia siempre había sido mi favorita, pero esa tarde el aire se sentía más pesado de lo normal. El profesor hablaba sobre el pasado del colegio, contando historias que nadie había escuchado antes. Fue entonces cuando las luces parpadearon por primera vez. El profesor se detuvo un instante, esperando a que la electricidad se estabilizara, y continuó con la explicación. Pero volvió a ocurrir. Esta vez, el parpadeo fue más largo, como si algo estuviera absorbiendo la energía. Intercambié miradas con algunos compañeros. El clima estaba despejado, sin señales de tormenta. No había razón para que eso pasara. Cuando las luces parpadearon por tercera vez, todo quedó en completa oscuridad. Un silencio pesado llenó el salón. Y entonces, en medio de la oscuridad, alguien rió. No fue una risa cualquiera. Era baja, arrastrada, casi dentro de mi oído. Mi estómago se revolvió. Nadie se movió. Todos estaban paralizados. De repente, la luz regresó, cegándome por un momento. Parpadeé varias veces para ajustarme, pero pronto me di cuenta de que algo había cambiado. Al fondo del salón, había una silla de más. No estaba ahí antes. Estaba seguro. Todos parecieron notarlo al mismo tiempo, porque el silencio se volvió aún más opresivo. La silla estaba vacía, pero se balanceaba levemente, como si alguien acabara de sentarse o acabara de levantarse.
El profesor frunció el ceño, confundido. Contó las sillas en voz baja, moviendo los labios, tratando de entender. Quise creer que solo era un error, que alguien había arrastrado una silla sin darse cuenta. Pero entonces vi las marcas en el suelo, justo debajo de ella. 2 pares de huellas sucias, apuntando hacia atrás, como si alguien hubiera estado ahí. Y luego, simplemente desaparecido. Estaba en la biblioteca, sola, con los libros esparcidos a mi alrededor. El silencio ahí siempre había sido mi mejor aliado cuando necesitaba estudiar. La tarde estaba tranquila, y lo único que rompía el silencio era el sonido de mi pluma deslizándose sobre el papel. De repente, escuché algo. Un sonido suave, como el de una página al voltear. Era discreto, pero inconfundible. Miré a mi alrededor, pensando que alguien podría haber entrado sin que me diera cuenta, pero no había nadie. El ruido venía de un estante cercano. Un estante vacío, en realidad, lleno solo de libros que nadie tocaba desde hacía mucho tiempo. Mi corazón se aceleró un poco, pero intenté ignorarlo. Tal vez había sido el viento o alguna otra explicación lógica. Pero el sonido persistió. Otra página se volteó. Eso me hizo levantarme lentamente de mi silla, con la sensación de que algo no estaba bien intensificándose con cada paso que daba hacia el estante. Cuando me acerqué, el silencio se volvió más denso, como si el aire a mi alrededor pesara más. Entonces, sin previo aviso, un libro cayó del estante, golpeando con fuerza el suelo. Me quedé paralizada. El libro estaba abierto. Y cuando miré la página que mostraba, algo me heló la sangre. Al pie de la página, había una advertencia escrita a mano, con una caligrafía apresurada, como si quien la escribió estuviera desesperado. Asterisco asterisco, sal antes de que ella te vea. Asterisco asterisco. Me estremecí. El frío que sentí no venía de la temperatura, sino de una sensación extraña que recorrió todo mi cuerpo. Miré a mi alrededor, pero no había nada. La biblioteca seguía vacía, igual que antes. Tal vez fue una curiosidad insana la que me dominó, porque en lugar de salir, comencé a leer. La historia en el libro no tenía sentido. Eran palabras desconectadas, que parecían cobrar vida con cada línea. De pronto, me di cuenta de que ya no estaba sola. Un leve susurro vino de algún lugar cerca de mí, como si una voz suave y amenazante murmurara mi nombre. Cerré el libro y lo empujé lejos de mí. Corrí hacia la puerta, pero al tocarla, algo me hizo detenerme. Una sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. La escuela estaba más vacía de lo normal aquel día. Necesitaba un lugar tranquilo para estudiar, así que decidí explorar un edificio antiguo que rara vez visitaba. El lugar estaba casi en silencio, con la sensación de que el tiempo ahí se había detenido. Las paredes descoloridas, el olor a moho en el aire, todo parecía atrapado en un pasado distante. Caminé por los pasillos, intentando encontrar un salón donde pudiera concentrarme. Todo parecía familiar, pero al mismo tiempo extraño. El edificio estaba lleno de puertas que llevaban a lugares que no reconocía, como si me hubiera perdido en una parte de la escuela que nunca antes había notado. Intenté no preocuparme, hasta que entré en un pasillo más estrecho. La puerta al fondo estaba entreabierta, y una ligera brisa me hizo caminar hacia ella. Dentro del salón, vi algo que me dejó sin palabras. Era un aula, pero nada parecía estar bien. Los pupitres estaban cubiertos de polvo, y el olor a moho era aún más fuerte ahí. No se escuchaba ningún sonido, solo un silencio denso. Las ventanas estaban cerradas, y la poca luz que entraba por la puerta parecía no alcanzar por completo el ambiente. Di un paso adelante y miré el pizarrón. La caligrafía era irregular, como si alguien hubiera escrito con prisa. Pero lo que me hizo detenerme fue lo que decía: asterisco asterisco, la clase nunca salió de aquí. Asterisco asterisco. Me quedé inmóvil, intentando comprender el significado de esas palabras. No tenían sentido. Miré los pupitres de nuevo, pero no había nadie ahí. El silencio era absoluto, como si el tiempo se hubiera congelado. Mi cuerpo empezó a reaccionar. Algo no estaba bien. Respiré hondo y decidí que era mejor salir de ahí cuanto antes.
Cuando intenté dar la vuelta y abrir la puerta, algo me hizo detenerme. La puerta ya no estaba donde debería haber estado, solo había una pared sólida. Miré a los lados, desesperado, y vi que todas las demás puertas también habían desaparecido. Mi corazón se aceleró. Estaba atrapado en ese lugar. Intenté gritar, golpear las paredes, pero nada cambió. El aula seguía vacía, pero sentía que no estaba solo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y una voz suave, casi imperceptible, resonó en mi mente. Asterisco, asterisco, no debiste haber venido aquí. Asterisco, asterisco. El pánico empezó a apoderarse de mí. Corrí hacia donde creía que estaba la puerta, pero el espacio parecía cerrarse a mi alrededor, como si algo invisible me estuviera envolviendo. Entonces, como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar, lo entendí. La clase nunca había salido de ese lugar, y ahora era mi turno de formar parte de ella. Era el final de la clase, y todos estaban organizándose para salir. Yo, como siempre, fui uno de los últimos en irme. Tenía el hábito de tomar fotos de la pizarra para poder copiar el contenido en casa más tarde, ya que a veces el profesor escribía demasiado. Saqué mi celular y tomé una foto rápida de la pizarra, luego fui a recoger mis cosas. En el camino hacia la salida, miré la pantalla del celular para ver la foto y verificar si todo estaba visible. La imagen estaba bien, pero algo llamó mi atención. Podría jurar que no había visto eso cuando estaba en el salón. Al fondo, en la última fila de pupitres, había una figura. Era un niño. Estaba sentado en la silla, mirando directamente a la cámara, con los ojos fijos en mí. Pero lo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda fue que él parecía diferente, pálido, casi transparente, como si fuera una sombra. En ese momento, mi mente intentó negarlo, diciéndome que era solo un truco de la luz o una ilusión óptica, pero algo no estaba bien. Hice zoom en la foto para observar mejor. Y entonces me di cuenta. En esa silla, en la última fila, donde nunca se sentaba nadie, él estaba allí, como si fuera parte del salón, pero, al mismo tiempo, totalmente fuera de lugar. La silla siempre quedaba vacía, nadie jamás ocupaba ese lugar. Pero ahora, con él allí, la silla parecía aún más fuera de lugar. El pánico comenzó a apoderarse de mí, y rápidamente miré a mi alrededor, como si fuera posible ver al niño allí, en la realidad, pero todo estaba normal. El salón estaba vacío. Fui hasta la ventana, y la vista estaba tranquila, sin nada extraño. Respiré profundo e intenté convencerme de que había exagerado. Pero, al volver al celular, la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. Abrí y cerré la foto varias veces, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero el niño seguía allí. Sus ojos estaban fijos en mí, de una forma que me incomodaba, como si supiera lo que estaba pensando, como si me estuviera observando desde antes. Intenté pensar en lo que podría ser, pero la imagen parecía demasiado real. Y lo peor, él parecía estar sonriendo, pero una sonrisa tan débil, tan vacía, que me hacía querer salir corriendo de allí. Algo en su expresión me hacía sentir que no era exactamente un ser humano. Sin saber qué hacer, miré el salón, y lo primero que se me ocurrió fue volver a ese lugar. Quería entender lo que estaba pasando, descubrir si alguien me estaba haciendo una broma. Pero, al entrar nuevamente en el salón vacío, nada parecía fuera de lo normal. Solo sillas, mesas y el sonido distante de los alumnos conversando en los pasillos. Miré la silla del fondo, y todo estaba como siempre, vacía. Pero en lo más profundo de mi mente, una voz decía que tal vez el niño me estaba esperando. No, eso no tenía sentido. Debía estar imaginando cosas, o tal vez estaba demasiado cansado. Aún así, cuando tomé mi mochila y estaba a punto de salir del salón, algo me hizo mirar atrás una última vez. La silla del fondo seguía vacía. Pero en mi mente, la imagen del niño no desaparecía. Él estaba allí, esperando. Sabía que no podría olvidar. Y en el fondo, sentía que ese niño pálido no quería solo ser visto en la foto. Algo más estaba sucediendo, algo que aún no podía entender. Y cuando miré el celular una vez más, me di cuenta de que él ya no estaba en la foto.